Detente. Antes de seguir con tu día, dime algo. ¿Estás seguro de que estás caminando por el camino correcto? ¿No sientes que a veces avanzas a ciegas sin saber si estás en la voluntad de Dios? Hay un secreto espiritual que pocos conocen, un poder que puede transformar radicalmente tu vida, pero que solo aquellos que se atreven a caminar por fe logran descubrir. Ojos de fe. Camina por visión y no por vista, porque lo que ves con tus ojos naturales puede ser una trampa, una ilusión. Lo que Dios tiene para ti no siempre es visible a simple vista, pero está ahí, esperando a que des un paso en confianza. Hoy te revelaré lo que significa vivir por fe de una manera que nunca antes habías escuchado. Vamos a explorar las Escrituras y descubrir los principios ocultos que separan a los que viven bajo la promesa de Dios de aquellos que se estancan en la duda y el miedo. ¿Quieres saber cuál es el camino para caminar con visión espiritual? ¿Quieres descubrir cómo escuchar la voz de Dios y moverte en su dirección sin temor? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiarlo todo. Antes de empezar, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Al hacerlo, estás declarando que caminas por fe y no por vista. También no olvides dejar tu me gusta, porque así le estarás diciendo a YouTube que este mensaje debe llegar a más personas que necesitan esta palabra hoy. Y suscribirte a este canal es más que un simple clic. Es un compromiso con el crecimiento de tu fe. Atento, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría contener la clave que desbloqueará una bendición en tu vida. Ahora, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación es revelador. 2. El llamado de Abraham, dejando atrás la seguridad para caminar por fe. Imagínate que Dios te dice hoy: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Cómo reaccionarías? ¿Tendrías el valor de dejar todo atrás y caminar sin un mapa, solo con la voz de Dios como guía? Abraham es el padre de la fe, porque fue capaz de soltar lo conocido y caminar hacia lo desconocido, sostenido solo por una promesa. Dios le habló, le pidió que saliera de su zona de confort y le prometió algo mucho mayor de lo que él podía imaginar. Pero la clave de esta historia no está solo en la promesa, sino en la acción de Abraham. Él obedeció sin ver. Aquí es donde muchos fallan. Queremos ver primero y después creer. Queremos garantías antes de obedecer. Pero la fe no funciona así. Dios no le dio a Abraham un destino detallado, solo le dijo: ve. Y Abraham fue. Muchos de ustedes están esperando que Dios les muestre cada detalle antes de dar un paso. Pero así no es como opera el reino de los cielos. La fe no es saber a dónde vas, sino confiar en quien te lleva. Es cerrar los ojos y decir: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Tal vez Dios te está llamando a soltar algo. Quizás sea una relación, un trabajo, un lugar. Tal vez estés aferrado a lo cómodo, y eso está impidiendo que camines en tu verdadero destino. Abraham dejó todo atrás, pero recibió mucho más de lo que perdió. Cuando caminas por visión y no por vista, estás diciendo: Dios, aunque no vea la promesa, yo camino porque tú me guías. Y esa actitud es la que activa los milagros. Tú decides: ¿seguirás esperando señales antes de moverte o tomarás el primer paso hoy? Recuerda, Dios solo puede dirigir a alguien que está en movimiento. Si te quedas paralizado, nunca verás su gloria. Ahora dime en los comentarios: ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes atrás hoy? Decláralo con fe y sigamos juntos en este viaje de revelación. La fe de Abraham, la visión que trasciende la vista a Abraham,
conocido como el padre de la fe, recibió una promesa de Dios que parecía imposible a los ojos humanos. Su historia es el mayor ejemplo de cómo alguien puede caminar por visión y no por vista. Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela, sin darle un mapa ni indicaciones claras. Solo le dijo que fuera a la tierra que él le mostraría. Abraham no tenía pruebas visibles de lo que le esperaba, pero confió en lo invisible. La fe de Abraham no se basó en lo que sus ojos podían ver, sino en lo que Dios le había hablado. Aun cuando su edad avanzada y la esterilidad de Sara parecían barreras insuperables, él no dudó, creyó en la visión que Dios le había dado y caminó en obediencia. Esto nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Estamos caminando según lo que vemos o según la palabra que Dios nos ha dado? Muchas veces Dios nos da promesas que, a simple vista, parecen inalcanzables. Nos muestra un destino, pero no nos revela cada paso del camino. Y ahí es donde se requiere la fe verdadera, cuando debemos avanzar sin evidencias tangibles. La clave no está en lo que ves, sino en lo que crees. Si Abraham hubiera dependido de su vista, nunca habría salido de Ur, nunca habría creído en la posibilidad de ser padre a los 100 años. Pero su fe trascendió la lógica humana y se basó en la certeza de lo que Dios le había hablado. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces Dios ha puesto un sueño en tu corazón y lo has descartado porque tus ojos no ven una solución? ¿Cuántas veces te has paralizado porque la realidad parece contradecir lo que Dios te ha prometido? Si quieres vivir una vida de milagros, debes aprender a caminar como Abraham, por visión, no por vista. Tal vez hoy estás en un momento de incertidumbre, donde Dios te está pidiendo que des un paso sin ver el suelo bajo tus pies. Pero si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Tu única tarea es confiar y avanzar. Recuerda, la visión de Dios para tu vida no depende de lo que tus ojos físicos puedan ver, sino de lo que Él ha hablado sobre ti. Comenta, confío en la visión de Dios, si decides caminar por fe y no por vista. Moisés y la zarza ardiente. Ver lo invisible para hacer lo imposible. Moisés era un hombre con un pasado marcado por el miedo y el fracaso. Había huido de Egipto después de asesinar a un egipcio y vivió 40 años en el desierto, resignado a una vida común como pastor de ovejas. A sus ojos, su destino estaba sellado. No tenía propósito ni futuro. Pero un día, Dios lo llamó desde Nido, una zarza ardiente. Aquella visión sobrenatural era más que un milagro visual. Era una invitación a ver más allá de la realidad. Moisés podía haber ignorado la zarza, seguir con su vida y perderse el destino que Dios tenía para él. Pero decidió acercarse, y esa decisión lo llevó a recibir un llamado que cambiaría la historia. Dios le dijo que lo enviaría a Egipto para liberar a su pueblo. Pero Moisés miró su propia vida con ojos naturales y respondió, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Soy torpe de palabra, no me creerán. Moisés se enfocaba en sus limitaciones, en su falta de habilidades, en su pasado. Sus ojos solo veían debilidad, fracaso y temor. Pero Dios veía algo más. Dios no lo llamó por lo que era en ese momento, sino por lo que podía llegar a ser. Aquí hay una lección profunda. Dios no te llama basado en lo que tus ojos pueden ver, sino en la visión que Él tiene para ti. Muchos se sienten como Moisés, atrapados en una identidad limitada, pensando que no son lo suficientemente buenos, inteligentes o espirituales para cumplir el propósito de Dios. Pero lo que importa no es quién eres ahora, sino quién Dios ha dicho que puedes ser. Moisés tuvo que tomar una decisión. ¿Seguiría viendo su vida con ojos humanos y rechazaría el llamado?
o aceptaría la visión de Dios y caminaría por fe. Cuando finalmente confió, el mismo hombre que había huido de Egipto regresó con autoridad, desafió a Faraón y vio los milagros de Dios manifestarse. Dios te está llamando a algo más grande de lo que ves hoy. ¿Seguirás viendo con ojos naturales o aceptarás la visión de Dios? Comenta: acepto la visión de Dios para mi vida, si decides caminar por fe y no por vista. Eliseo y el ejército invisible. Ver con los ojos de la fe. Había un momento crítico en la vida del profeta Eliseo. El rey de Siria, furioso, porque el profeta revelaba sus planes secretos al rey de Israel, envió un gran ejército para capturarlo. Durante la noche, los soldados rodearon la ciudad donde Eliseo se encontraba. Cuando su sirviente despertó y vio los caballos y carros de guerra enemigos cubriendo todas las salidas, el pánico se apoderó de él. Sus ojos naturales solo veían peligro, derrota y muerte. Con terror exclamó: «Señor mío, ¿qué haremos?». Pero Eliseo, con la calma de quien ve más allá de lo visible, le respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo no entendía. ¿Acaso estaban solos? No había ejército alguno a su favor, pero Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y en ese instante, el siervo vio lo que antes era invisible. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial se encontraba allí, protegiéndolos. Aquí está el secreto. Con los ojos naturales solo se ven problemas, amenazas y derrotas. Pero con los ojos de la fe se ven los ejércitos de Dios listos para la victoria. ¿Cuántas veces has sentido que estás rodeado por problemas y no hay salida? ¿Cuántas veces tu mente se llena de miedo porque no ves ninguna solución? Tal vez estés viendo con los ojos equivocados. Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que veas que Él ya ha enviado ayuda a tu favor. No estás solo, no estás desprotegido. Hay ejércitos celestiales a tu alrededor. Toma un momento y repite esta oración: «Señor, abre mis ojos para ver lo que tú estás haciendo en mi vida». Comenta: camino por fe y no por vista, si decides confiar en la protección invisible de Dios. Pedro camina sobre las aguas. El poder de mantener la mirada en Jesús. Imagina la escena. Es de madrugada. El viento sopla con fuerza. Las olas golpean con furia la barca en la que se encuentran los discípulos. De repente, en medio de la tormenta, aparece una figura caminando sobre el agua. Es Jesús, pero el miedo nubla la visión de los discípulos y piensan que es un fantasma. Jesús les habla: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, con su corazón oscilando entre la fe y la duda, responde: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús simplemente dice: «Ven». Y aquí ocurre algo asombroso. Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Él desafía las leyes naturales, sostiene su fe y pisa lo imposible, pero de pronto desvía su mirada de Jesús. En vez de enfocarse en el Maestro, pone atención en el viento, en las olas, en la tormenta, y empieza a hundirse. Desesperado, grita: «Señor, sálvame». Jesús, sin dudarlo, extiende su mano y lo levanta, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje revela una verdad profunda. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre lo imposible, pero cuando permitió que el miedo desviara su atención, empezó a hundirse. ¿Cuántas veces has caminado en fe, pero el miedo te ha hecho tambalear? Quizás iniciaste un proyecto confiando en Dios, pero las dificultades te hicieron dudar. O tal vez te entregaste a una promesa divina, pero las circunstancias parecen contradecir lo que Dios te dijo. El problema no es la tormenta, sino en qué decides fijar tus ojos.
Si miras las dificultades, te hundes en la ansiedad. Si miras la falta de recursos, te ahogas en la incredulidad. Pero si miras a Jesús, caminas sobre las aguas. Dios no te llamó a sobrevivir en la tormenta, te llamó a caminar sobre ella. Comenta: mantengo mi mirada en Jesús si decides caminar en fe sin dudar. Eliseo y el ejército invisible, viendo con los ojos de la fe, la ciudad de Dotán. Despertó en caos. El siervo de Eliseo se asomó temprano y vio lo impensable, un ejército enemigo rodeando la ciudad con caballos y carros de guerra. Su corazón se llenó de pánico. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos?, exclamó angustiado. Eliseo, en completa calma, respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo miraba a su alrededor y no entendía. ¿De qué hablaba Eliseo? Ellos estaban rodeados y no había salida. Entonces Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese instante Dios abrió los ojos espirituales del siervo y lo que vio cambió todo. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un ejército celestial protegiéndolos. El problema nunca fue la cantidad de soldados enemigos, sino la incapacidad de ver con ojos espirituales. Esta historia nos desafía. ¿Con qué ojos estás viendo tu situación? Tal vez el enemigo ha rodeado tu vida. Quizás ves deudas, enfermedad, problemas familiares, puertas cerradas, y el miedo te paraliza. Pero Dios quiere abrir tus ojos para que veas que no estás solo. Tienes ángeles a tu alrededor. Hay un ejército divino listo para moverse a tu favor. Si solo miras con los ojos naturales, verás limitaciones. Pero si miras con ojos de fe, entenderás que el Dios Todopoderoso pelea por ti. Comenta: abre mis ojos, Señor, si deseas ver más allá de lo natural y caminar en fe. Pedro camina sobre las aguas, el poder de la fe en medio de la tormenta. La noche era oscura y el viento rugía con furia sobre el mar de Galilea. Las olas golpeaban sin piedad la pequeña barca donde los discípulos luchaban por mantenerse a flote. Estaban exhaustos, atemorizados, perdidos en medio de la tormenta. Y entonces, en la distancia, vieron una figura misteriosa caminando sobre el agua. Era Jesús. El miedo se apoderó de ellos. Pensaron que era un fantasma, un presagio de muerte. Pero Jesús, con voz firme y serena, les dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Pedro, siempre impulsivo, sintió que algo dentro de él ardía. ¿Era posible caminar sobre el agua? ¿Era posible desafiar la lógica y confiar completamente en la palabra de Cristo? Entonces, con un impulso de fe, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le respondió con una sola palabra: «Ven». En ese instante, Pedro tomó la decisión que cambiaría su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, levantó una pierna, luego la otra, y puso sus pies sobre el agua. Y contra toda razón, no se hundió. Estaba caminando sobre las aguas. El milagro estaba sucediendo. Pedro estaba desafiando la tormenta con su fe. Mientras su mirada permanecía fija en Jesús, el mar no tenía poder sobre él. Pero entonces algo cambió. El viento sopló con más fuerza, las olas crecieron, y Pedro, por un breve instante, apartó su mirada del Maestro. Vio la tormenta en lugar de ver a Jesús. Sintió miedo, dudó. Y en el momento en que la duda entró en su corazón, su cuerpo empezó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado. Jesús, con amor y rapidez, extendió su mano y lo sostuvo. Con una mirada llena de enseñanza le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y juntos subieron a la barca. En ese momento, la tormenta se calmó. La lección de Pedro nos revela una verdad poderosa.
Mientras mantengas tus ojos en Jesús, caminarás sobre las aguas de la vida. Pero si dejas que el miedo y la duda te distraigan, te hundirás. Muchos de nosotros estamos en medio de tormentas. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad, problemas familiares, depresión, ansiedad, y el mar parece cada vez más feroz. Pero aquí está la clave. Jesús está caminando sobre tu tormenta. Él no está angustiado, no está desesperado, no está corriendo de un lado a otro buscando una solución. Él está sobre las aguas, firme, sereno, con el control absoluto de todo. Y desde allí te dice: ven, camina conmigo, no tengas miedo. Si te atreves a confiar, desafiarás lo imposible. Si te atreves a creer, harás lo que la lógica dice que no se puede hacer. Si caminas por visión y no por vista, el mar no podrá hundirte. Pero si permites que las circunstancias sean más grandes que tu fe, te hundirás. ¿Cuántas veces has comenzado con fe, pero luego el miedo te ha hecho caer? ¿Cuántas veces has creído en la promesa de Dios, pero la realidad te ha hecho dudar? El enemigo quiere que mires la tormenta, pero Dios quiere que mires a Cristo. Pedro nos deja una enseñanza profunda. Aquel que tiene los ojos en Jesús puede hacer lo imposible. Hoy Dios te desafía. ¿Vas a seguir mirando el problema o vas a mirar a Jesús? ¿Vas a caminar sobre las aguas o vas a permitir que el miedo te hunda? ¿Vas a confiar en la voz de Dios o en el rugido de la tormenta? Este es el momento de decidir. No dudes más. No sigas atrapado en un ciclo de fe intermitente. Hoy Dios te dice: camina por fe, camina por visión y no por vista. Declara en los comentarios: Señor, no apartaré mis ojos de ti. Comenta y comparte este mensaje con alguien que esté en medio de una tormenta. Hoy es día de caminar sobre las aguas. La fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estas palabras encierran un poder espiritual que muchos subestiman. La fe es la clave que desbloquea milagros, abre puertas y hace posible lo que el mundo llama imposible. Pero, ¿qué significa realmente tener una fe que mueve montañas? ¿Es solo un simbolismo o una promesa literal de Dios para aquellos que creen sin dudar? La montaña en la Biblia representa los obstáculos de la vida, las pruebas, los desafíos y todo aquello que parece inamovible. Pero Jesús nos revela que la fe genuina no solo es capaz de resistir la tormenta, sino que puede cambiar por completo la realidad. El poder de la fe no está en su tamaño, sino en la certeza absoluta de que Dios cumple sus promesas. Sin embargo, hay algo que muchas personas no entienden. La fe no es solo un pensamiento positivo o un deseo fuerte. La fe es acción. La fe es obediencia. La fe es confianza total en Dios, incluso cuando todo parece oscuro. Es caminar cuando Dios dice avanza, aunque el camino parezca incierto. Es orar por lluvia y salir con un paraguas, aun cuando el cielo está despejado. Es ver lo invisible, creer lo increíble y esperar lo imposible. ¿Por qué muchas personas no experimentan una fe que mueve montañas? Porque dudan en su corazón. Dicen que creen, pero en el fondo están llenos de incertidumbre. La duda es el mayor enemigo de la fe. Es como querer encender una lámpara, pero sin conectarla a la corriente eléctrica. ¿Cómo esperas recibir el milagro si en tu corazón hay más miedo que confianza? Santiago 1:6-8 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí está el problema.
Las personas oran, pero en su interior ya han aceptado la derrota. Le piden a Dios un milagro, pero en su mente ya están preparando un plan alternativo, por si Dios no responde. Eso no es fe. La fe verdadera es inquebrantable. Es la que llevó a Abraham a ofrecer a Isaac. Es la que sostuvo a Moisés en el Mar Rojo. Es la que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Dios está buscando personas con una fe que no dependa de las circunstancias. Personas que, aunque vean el problema, digan, mi Dios es más grande que esto. ¿Cómo desarrollar una fe que mueve montañas? Llena tu mente con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puedes tener fe si lo único que consumes son noticias negativas, dudas y miedos. La fe se alimenta con la palabra de Dios, no con el pesimismo del mundo. Habla con fe. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No puedes decir que tienes fe si tus palabras constantemente reflejan derrota. Cambia tu lenguaje. En lugar de decir no puedo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir no hay salida, di Dios abrirá un camino donde no lo hay. Actúa como alguien que ya ha recibido su milagro. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, el hombre no esperó sentir fuerzas en sus piernas. Simplemente obedeció y comenzó a moverse. Eso es fe. No es esperar ver el milagro para creer, es creer primero y luego ver el milagro. Rodéate de personas de fe. La incredulidad es contagiosa. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo para resucitar a su hija, lo primero que hizo fue sacar a los incrédulos de la habitación. Si te rodeas de personas que constantemente dudan y temen, absorberás esa incredulidad. Busca estar cerca de quienes inspiran tu fe. Ora con persistencia. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente que no dejó de pedir justicia al juez injusto hasta que la escuchó. Si un juez malo atendió su súplica por insistencia, cuánto más Dios, que es un Padre bueno, responderá a los que claman con fe. Ejemplos de fe que movieron montañas en la Biblia. David venció a Goliat porque tuvo la fe de que Dios lo respaldaba mientras los soldados israelitas temblaban de miedo. Elías desafió a los profetas de Baal y oró para que descendiera fuego del cielo, y Dios lo hizo. Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de Jericó y las murallas cayeron sin necesidad de armas. Pablo y Silas cantaron alabanzas en la cárcel y un terremoto rompió sus cadenas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo por ellos, lo puede hacer por ti. ¿Qué montaña necesitas mover hoy? Tal vez sea un problema económico, una enfermedad, una crisis familiar, una puerta cerrada. No importa cuán grande sea la montaña, lo que importa es cuán grande es tu Dios. Jesús no dijo que tal vez la montaña se moverá. Él dijo que si tienes fe, la montaña se moverá. Este es el momento de creer sin dudar, de hablar con autoridad, de caminar con certeza. Dios está esperando que actúes en fe para desatar lo sobrenatural en tu vida. Si llegaste hasta aquí, comenta, mi fe moverá montañas. Esto será una declaración profética sobre tu vida. Dios va a honrar tu fe, viendo lo invisible, la fe que trasciende la lógica humana. La fe no es lógica. No sigue las reglas de la razón humana. No se basa en lo que los ojos pueden ver, ni en lo que la mente puede calcular. La fe ve lo invisible, cree lo imposible, y camina donde otros tienen miedo de avanzar. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí está la clave. La fe no necesita evidencia visible, porque su fundamento es la palabra de Dios. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos confiar en algo que no vemos?
¿Cómo podemos creer en una promesa cuando todo parece indicar que no se cumplirá? La historia está llena de hombres y mujeres que caminaron con los ojos de la fe y no con la vista natural. Ellos no confiaron en lo que sus ojos veían, sino en lo que Dios les había prometido. Y como resultado, vieron lo imposible convertirse en realidad. Abraham recibió la promesa de una descendencia numerosa cuando ni siquiera tenía un hijo. Moisés extendió su vara sobre el mar Rojo cuando todo indicaba que el pueblo estaba atrapado. Elías anunció lluvia en medio de una sequía devastadora, sin una sola nube en el cielo. Pedro caminó sobre las aguas, guiado solo por la voz de Jesús. Estos hombres y mujeres no vieron primero la manifestación para después creer. Creyeron primero y después vieron el milagro. La fe no necesita pruebas, solo necesita a Dios. El problema del mundo es que dice, si lo veo, lo creo. Pero Dios dice, si lo crees, lo verás. Esta es la gran diferencia entre el que camina por vista y el que camina por visión. Los que caminan por vista dependen de lo que sus ojos les muestran. Los que caminan por visión dependen de lo que Dios ha dicho. El pueblo de Israel, en el desierto, caminaba por vista. A pesar de que vieron milagros asombrosos, el mar abriéndose, el maná cayendo del cielo, el agua brotando de la roca, seguían dudando. ¿Por qué? Porque su fe estaba basada en lo que veían y no en lo que Dios les había prometido. En cambio, Josué y Caleb fueron diferentes. Ellos no vieron gigantes, vieron una tierra prometida. No vieron obstáculos, vieron oportunidades. No vieron derrota, vieron victoria. Ellos caminaron por visión y no por vista. La vista te limita, la fe te expande. Cuando caminas por vista, ves el problema, pero cuando caminas por visión, ves la solución. Cuando caminas por vista, ves la escasez, pero cuando caminas por visión, ves la provisión de Dios. Cuando caminas por vista, ves la enfermedad, pero cuando caminas por visión, ves la sanidad. Cuando caminas por vista, ves el fracaso, pero cuando caminas por visión, ves el propósito de Dios en medio de la prueba. La vista te dice, es imposible. La fe te dice, para Dios todo es posible. La vista te dice, no hay salida. La fe te dice, Dios abrirá un camino donde no lo hay. La vista te dice, mira la tormenta. La fe te dice, mantén tus ojos en Jesús. ¿Cuántas veces has dudado porque te has dejado guiar por lo que ves y no por lo que Dios te ha prometido? El peligro de confiar en lo que ves. Cuando ponemos nuestra confianza en lo visible, nos volvemos vulnerables al engaño del enemigo. Satanás quiere que creas que lo que ves es todo lo que hay. Quiere que pienses que tus problemas son definitivos, que tu situación no tiene solución, que Dios no responderá. Pero Dios es un Dios que trabaja en lo invisible. Aunque no lo veas, Él está obrando. Aunque no sientas nada, Él está moviendo cosas a tu favor. Aunque todo parezca oscuro, Dios ya ha preparado tu victoria. En 2 Reyes 6, 15, 17, el siervo de Eliseo se desesperó al ver que el ejército enemigo los tenía rodeados. Para él todo estaba perdido. Pero Eliseo con calma le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oró, Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese momento el siervo vio con ojos espirituales un ejército de ángeles rodeándolos con carros de fuego. ¡Qué poderoso es esto! La realidad visible decía, estás rodeado. Pero la realidad invisible decía, Dios te protege. ¿Cuántas veces te has sentido como el siervo de Eliseo? ¿Cuántas veces has mirado tus problemas y has pensado, no hay salida? Dios quiere abrir tus ojos hoy. Quiere que dejes de ver con los ojos naturales y empieces a ver con los ojos de la fe.
¿Cómo activar los ojos de la fe? Llénate de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tu mente está llena de negatividad, temores y dudas, jamás caminarás en fe. Declara la verdad de Dios sobre tu vida. Aunque todo parezca en contra, sigue declarando que Dios es fiel. Las palabras tienen poder. No dejes que lo visible determine tu fe. Decide creer en las promesas de Dios, aunque no veas ningún cambio inmediato. Ora como si el milagro ya estuviera hecho. Jesús siempre oraba con gratitud, como si la respuesta ya hubiera llegado. Ora con fe y espera en Dios. ¿Estás listo para ver lo invisible? Este es el momento de decidir caminar por visión y no por vista. Este es el momento de decirle a Dios: abre mis ojos para que vea tu mano en mi vida. Si llegaste hasta aquí, comenta: veré con los ojos de la fe. Dios honrará tu declaración y te mostrará cosas que nunca imaginaste. Cuando la fe desafía la realidad, el poder de confiar en Dios contra toda lógica. La fe no es solo una emoción, ni un simple pensamiento positivo. La fe es una decisión radical de confiar en Dios, incluso cuando todo indica que es imposible. La pregunta clave es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a creer en Dios cuando la realidad grita lo contrario? Imagina a Noé construyendo un arca en un tiempo donde jamás había llovido. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque caminó por visión y no por vista. Él no vio lluvia, pero escuchó la voz de Dios y obedeció. Imagina a Abraham caminando hacia el monte Moriah, listo para sacrificar a Isaac. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque creyó que Dios cumpliría su promesa, incluso cuando la lógica decía que todo estaba perdido. Imagina a Pedro saliendo de la barca en medio de la tormenta. ¿Cómo pudo hacerlo? Porque fijó su mirada en Jesús y no en las olas. La fe desafía la realidad. La fe obedece, aunque no entienda. La fe actúa, aunque no vea el resultado. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo podemos desarrollar ese tipo de fe? ¿Cómo podemos creer cuando todo parece oscuro? Hoy vamos a descubrir cómo caminar con una fe inquebrantable que desafía la lógica humana. La fe no necesita entender, solo necesita obedecer. Uno de los mayores errores que cometemos es querer entender antes de obedecer. Queremos garantías, señales visibles, confirmaciones tangibles. Pero Dios no trabaja así. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, no le dio un mapa ni detalles del camino, ni pruebas de que todo saldría bien. Solo le dijo: sal, y Abraham obedeció. Cuando Jesús llamó a Pedro en la barca, no le explicó cómo funcionaba el milagro de caminar sobre el agua. Solo le dijo: ven, y Pedro obedeció. La fe no pide explicaciones, solo responde con obediencia. Si Dios dice espera, la fe espera. Si Dios dice muévete, la fe se mueve. Si Dios dice perdona, la fe perdona. Si Dios dice da, la fe da. Pero cuando dependemos de nuestra lógica, entramos en problemas. La lógica de los discípulos decía: 5 panes y 2 peces no son suficientes para alimentar a 5,000 personas. La lógica de Marta decía: Señor, ya es tarde, Lázaro lleva 4 días muerto. La lógica de Naamán decía: ¿por qué tengo que bañarme en un río sucio para ser sanado? Pero la fe no vive por lógica, vive por la palabra de Dios. La fe que desafía la lógica produce milagros. Dios no necesita que entiendas su plan, solo necesita que confíes en Él. La viuda de Sarepta dio su último pan y el aceite nunca dejó de fluir. El pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó y los muros cayeron. Pablo y Silas cantaron en la prisión y las cadenas se rompieron.
La lógica diría que todo esto es imposible, pero la fe desafía lo imposible y abre el camino para lo sobrenatural. El problema es que muchas veces queremos ver antes de creer. Queremos garantías antes de actuar. Queremos seguridad antes de dar el primer paso. Pero Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. No dijo, si ves, creerás. Primero crees, luego ves. La fe no es un salto ciego, es un salto con los ojos abiertos, pero abiertos a la visión de Dios, no a la realidad humana. Dios no trabaja con lógica, trabaja con propósito. Si Dios hiciera todo según la lógica humana, no habría necesidad de fe. Pero Dios permite situaciones donde la fe es la única opción. Dios te lleva al límite para que aprendas a confiar en Él. Si Moisés hubiera tenido un puente, no hubiera necesitado abrir el Mar Rojo. Si Gedeón hubiera tenido un ejército poderoso, no habría visto la victoria con solo 300 hombres. Si Daniel hubiera tenido influencia en la corte, no habría sido lanzado al foso de los leones y visto la gloria de Dios. Dios permite lo imposible para mostrar su poder en tu vida. Tal vez hoy te encuentras en una situación donde la lógica te dice que es imposible. Tu familia está rota, tu salud está debilitada, tu economía está en crisis, tus sueños parecen inalcanzables, pero Dios te dice, no mires con los ojos humanos, mira con los ojos de la fe. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque todo parezca en contra, sigue creyendo. Dios no ha terminado contigo. Este no es el final de tu historia. Si llegaste hasta aquí, comenta, mi fe desafiará la lógica. La fe que ve lo invisible. La historia de Eliseo y su siervo. La fe no es solo creer en lo imposible, es ver lo que otros no pueden ver. En 2 Reyes 6, 15 17, encontramos una historia poderosa que nos enseña cómo Dios abre los ojos de la fe para ver lo que es invisible a los ojos naturales. Imagina la escena. El ejército sirio ha rodeado la ciudad de Dotán. Eliseo y su siervo están atrapados. No hay escapatoria, no hay salida. El siervo, aterrorizado, corre a donde está Eliseo y le dice, «Señor mío, ¿qué haremos?» ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras rodeado de problemas sin salida. Como si los enemigos fueran más grandes que tú. Como si tu situación no tuviera esperanza. Pero Eliseo, en lugar de entrar en pánico, responde con una fe inquebrantable. No tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo mira a su alrededor, no ve nada. No hay ejércitos aliados, no hay ayuda visible. Entonces Eliseo hace una oración poderosa. Señor, abre sus ojos para que vea. Y en ese momento, Dios abre los ojos del siervo, que ve. El monte está lleno de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. Un ejército celestial estaba con ellos todo el tiempo, pero el siervo no lo veía. No estás solo. Dios ha enviado su ejército a tu favor. A veces, como el siervo de Eliseo, solo vemos el problema, pero no la solución. Vemos la crisis, pero no la provisión de Dios. Vemos el peligro, pero no la protección divina. Vemos la derrota, pero no la victoria que Dios ya preparó. Por eso, necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales. La fe es la capacidad de ver lo que los demás no pueden ver. José vio el propósito de Dios, mientras sus hermanos solo vieron odio. David vio a un Dios más grande que Goliat, mientras el ejército de Israel solo vio al gigante. Jesús vio la gloria de la resurrección, mientras los discípulos solo vieron la cruz. Lo que ves determina cómo vives. Si solo ves problemas, vivirás en miedo. Si solo ves crisis, vivirás en ansiedad. Si solo ves lo terrenal, nunca caminarás en lo sobrenatural. Pero cuando Dios abre tus ojos de fe, comienzas a ver lo invisible.
La fe te permite ver más allá de la batalla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Eliseo no tenía miedo? Porque él ya había visto la victoria antes de que ocurriera. Él no vio solo al enemigo, vio el ejército de Dios listo para pelear. Él no vio solo la batalla, vio la protección celestial. Él no vio solo la crisis, vio la solución divina. Cuando miramos con los ojos humanos, nos sentimos derrotados. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, vemos la gloria de Dios en medio de la batalla. Quizás hoy te sientes como el siervo de Eliseo, asustado, atrapado, sin salida. Pero Dios te dice, no tengas miedo, más son los que están contigo que los que están en contra. Hoy oro para que Dios abra tus ojos espirituales, que puedas ver los ángeles que acampan a tu alrededor, el favor de Dios moviéndose en tu vida. Las puertas abiertas que aún no has notado, las respuestas de oración que ya están en camino. Cuando Dios abre tus ojos, todo cambia. El siervo de Eliseo despertó con miedo, pero después de que Dios abrió sus ojos, su perspectiva cambió. La situación no cambió, el ejército enemigo seguía ahí, pero él cambió por dentro. Ahora tenía la certeza de que Dios estaba con ellos. A veces oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias, pero lo que realmente necesitamos es que Dios cambie nuestra visión. No necesitas menos problemas, necesitas más fe. No necesitas que Dios quite la tormenta, necesitas aprender a caminar sobre el agua. No necesitas más lógica, necesitas más confianza en su palabra, porque cuando Dios abre tus ojos, puedes ver la victoria antes de que llegue. Si llegaste hasta aquí, comenta, Señor, abre mis ojos para ver tu gloria. La visión de Dios es mayor que nuestros planes. La historia de Abraham y Lot. A veces, lo que creemos que es una gran oportunidad, puede ser un camino hacia la ruina. En Génesis 13, encontramos una historia que nos enseña cómo ver con los ojos de la fe nos puede salvar de decisiones equivocadas. Dos hombres, dos caminos, dos destinos. Abraham y Lot se encontraban en una encrucijada. Habían prosperado tanto que la tierra donde estaban no podía sostener a sus rebaños juntos. Había demasiada bendición en un solo lugar. Entonces Abraham, con sabiduría y paz, le dijo a Lot, no haya pleito entre nosotros. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí es donde ocurre algo impresionante. Lot miró con los ojos humanos. Vio el valle del Jordán, una tierra fértil, llena de agua, hermosa. A sus ojos parecía el paraíso, pero en su corazón no consultó a Dios, no vio el peligro oculto. Esa tierra estaba cerca de Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de maldad. Lot eligió según la vista, no según la fe. Mientras tanto, Abraham hizo algo diferente. No eligió según la apariencia, no corrió detrás de lo que parecía mejor. Él esperó en Dios. Y entonces Dios le mostró una visión mayor. Dios le dijo, levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo que Lot vio con sus ojos naturales le llevó a la ruina. Lo que Abraham vio con los ojos de la fe le llevó a la promesa. ¿Cómo estás tomando tus decisiones hoy? ¿Basado en lo que parece bueno a simple vista? ¿O basado en lo que Dios te está mostrando a través de la fe? Porque muchas veces lo que parece bueno a los ojos del mundo puede ser una trampa espiritual, un negocio prometedor, pero que te aleja de Dios. Una relación que parece amor, pero que en el fondo es destrucción. Una oportunidad brillante, pero que poco a poco apaga tu fuego espiritual. Lot pensó que estaba eligiendo lo mejor, pero con el tiempo perdió todo. Tuvo que huir de Sodoma y Gomorra antes de la destrucción. Perdió su hogar,
su riqueza, su esposa y casi su vida. Todo porque no vio con los ojos de la fe. Abraham, en cambio, esperó en Dios, y Dios le dio no solo un pedazo de tierra, sino una nación entera. Dios tiene algo mejor para ti. Tal vez hoy estás en una encrucijada. Tienes una decisión que tomar. Mi consejo es, no elijas según la vista. Ora, pregunta a Dios, pide dirección, porque lo que parece bueno hoy podría ser tu dolor mañana. Y lo que parece difícil hoy podría ser la mayor bendición de tu vida. Recuerda, Lot vio con la carne y perdió todo. Abraham vio con la fe y recibió la promesa. ¿Qué visión vas a seguir? Si llegaste hasta aquí, comenta, Señor, dame visión para elegir tu camino. La fe que ve lo invisible, Eliseo y el ejército celestial. ¿Alguna vez has sentido miedo porque todo parece estar en tu contra? ¿Has sentido que los problemas son demasiado grandes y no hay salida? Si es así, este mensaje es para ti. En 2 Reyes 6:8-23 encontramos una historia impactante que nos enseña el poder de ver con los ojos de la fe. El profeta Eliseo y su siervo estaban en la ciudad de Dotán. El rey de Siria estaba furioso porque Eliseo revelaba sus estrategias militares antes de que pudiera atacar a Israel. Entonces, el rey sirio envió un gran ejército de caballos y carros para capturar a Eliseo. Imagina la escena. El siervo de Eliseo se despierta temprano y ve algo aterrador. La ciudad entera está rodeada por un ejército enemigo. Miles de soldados, armaduras brillando al sol, espadas listas para la batalla. El siervo se llena de miedo y exclama, «Señor mío, ¿qué haremos?» Tal vez hoy tú te sientes igual. Tal vez miras a tu alrededor y todo parece estar en tu contra. Las deudas te rodean, los problemas familiares te ahogan, el diagnóstico médico te aterra, la depresión y la ansiedad parecen más fuertes que tú. Pero aquí viene lo más increíble. Eliseo no tenía miedo, porque Eliseo veía algo que su siervo no podía ver. Entonces Eliseo hizo una oración. Señor, abre sus ojos para que vea. Y Dios abrió los ojos espirituales del siervo, y entonces él vio lo invisible. Detrás del ejército sirio había un ejército celestial. Caballos y carros de fuego rodeaban a Eliseo. Eliseo y su siervo no estaban solos. El ejército de Dios estaba con ellos. Eliseo le dijo al siervo, «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Aleluya. ¿Qué significa esto para ti? Dios tiene un ejército a tu favor. Tal vez hoy te sientes rodeado. Tal vez sientes que no hay esperanza. Pero Dios quiere abrir tus ojos espirituales, porque aunque no lo veas, hay más a tu favor que en tu contra. Hay ángeles protegiéndote, hay milagros en camino, hay puertas que Dios está abriendo, hay batallas que ya fueron ganadas en el mundo espiritual. Lo que pasa es que solo ves con los ojos naturales, y cuando solo ves lo que el mundo te muestra, el miedo te consume. Pero cuando ves con los ojos de la fe, la paz de Dios llena tu corazón. Abre los ojos de la fe hoy. Hoy Dios quiere que hagas esta oración. Señor, abre mis ojos para ver lo que tú estás haciendo. Porque cuando Dios abre tus ojos, verás lo que el enemigo no quiere que veas. Verás que el problema no es el final, sino el inicio de un testimonio. Verás que la enfermedad no tiene la última palabra, porque Dios es tu sanador. Verás que, aunque el enemigo te rodee, Dios ya ha enviado su ejército para pelear por ti. No temas, no estás solo. Dios está peleando tus batallas. Si esta palabra ha tocado tu corazón, comenta, Señor, abre mis ojos para ver tu gloria. Pedro camina sobre el agua. Cuando la fe desafía lo imposible, imagina esto. Es de noche, el viento golpea fuerte, las olas son enormes, estás en un pequeño bote en medio del mar. De repente ves algo increíble.
Alguien está caminando sobre el agua. Los discípulos en la barca gritan de terror. Es un fantasma, piensan. Pero una voz calma el miedo. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Mateo 14:27. Es Jesús. Él está caminando sobre el agua como si fuera tierra firme, y entonces ocurre algo sorprendente. Pedro, con una fe audaz, desafía lo imposible. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué petición tan increíble! Pedro no dice, Señor, calma la tormenta primero. Señor, ven a la barca para estar seguros. No, Pedro dice, si eres tú, déjame caminar sobre el agua. Y Jesús responde con una sola palabra, ven. Aquí hay un mensaje poderoso. Cuando Jesús dice, ven, lo imposible se vuelve posible. Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Por unos momentos desafió las leyes de la física. Caminó porque puso su fe en la palabra de Jesús. Pero entonces, algo cambia. Pedro quita los ojos de Jesús y mira el viento y las olas. El miedo lo invade y comienza a hundirse. «Señor, sálvame», grita. Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Y le dice algo que nos hace reflexionar. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» ¿Por qué Pedro se hundió? Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar el problema. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Cuando miramos a Jesús, caminamos en fe. Cuando miramos el problema, nos hundimos en el miedo. Hoy Dios te pregunta, ¿estás mirando a Jesús o a la tormenta? ¿Estás confiando en su palabra o en lo que dicen las circunstancias? ¿Estás caminando en fe o en duda? Dios te llama a salir de la barca. La barca representa tu zona de confort, el lugar donde te sientes seguro, pero donde nunca verás milagros. Dios te está llamando a hacer algo más grande de lo que crees posible, pero para caminar sobre las aguas tienes que dar un paso de fe. Dios te dice hoy, ven, ven y deja el miedo. Ven y desafía lo imposible. Ven y cree en el milagro. No importa cuán fuerte sea la tormenta. Si mantienes los ojos en Jesús, no te hundirás. Hoy declara en fe, Señor, no miraré las olas, miraré solo a ti. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, comenta, voy a caminar por fe y no por vista. La fe que desafía la lógica humana. Imagina estar de pie frente a una gran multitud, viendo una promesa de Dios que parece imposible ante los ojos naturales. La lógica humana te grita que es absurdo, que no tiene sentido, que no hay manera de que se cumpla, pero dentro de tu corazón, una voz más fuerte, una certeza inquebrantable, te dice que sigas adelante. Así es la fe que desafía la lógica humana. Dios nunca nos llamó a vivir según la lógica del mundo, sino a confiar en su palabra, aunque parezca irracional. La historia de Gedeón es una prueba viva de esto. Dios le dijo que debía derrotar a un ejército inmenso con solo 300 hombres, un número ridículo desde cualquier punto de vista militar. Sin embargo, Gedeón obedeció y Dios le dio la victoria. La fe verdadera no busca explicaciones lógicas ni evidencia visible. No se apoya en lo que se puede tocar o medir, sino en la confianza absoluta en el carácter y las promesas de Dios. La mayoría de las veces, lo que Dios te pide no tendrá sentido para la mente natural. Te pedirá que perdones a quien te traicionó, que bendigas a quien te hirió, que camines cuando todo parece oscuro, que confíes cuando el miedo quiere gobernar. La fe que desafía la lógica es la fe que mueve montañas, que abre mares, que hace retroceder la enfermedad, que multiplica lo poco y que llama a la existencia lo que aún no es. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pide algo que desafía tu razón?
¿Cuántas veces has estado al borde de retroceder porque la lógica te decía que no era posible? Hoy el Espíritu Santo te dice, no camines por vista, camina por fe. No confíes en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Los que han caminado en este tipo de fe han visto milagros extraordinarios. La viuda de Sarepta, quien con solo un poco de harina y aceite creyó en la palabra del profeta Elías, y vio cómo su provisión jamás se agotó. Pedro, quien se lanzó sobre las aguas en medio de la tormenta. Pablo y Silas, que adoraron en la prisión sin importar sus cadenas, y vieron cómo las puertas se abrieron por el poder de Dios. Hoy, Dios te llama a dar un paso fuera de la lógica, a creer más allá de lo que puedes ver, a actuar en fe, aunque el mundo te llame loco. Esta es la fe que trae resultados sobrenaturales. Esta es la fe que Dios está buscando en ti, la recompensa de ver con ojos de fe. El mundo premia la lógica, la razón y la evidencia tangible. Dios, en cambio, recompensa la fe. A lo largo de la Biblia vemos un principio inquebrantable. Los que confían en lo invisible reciben lo imposible. Moisés vio la tierra prometida mucho antes de que su pueblo pusiera un pie en ella. A través de los ojos de la fe, caminó como si ya estuviera allí, liderando con la certeza de que Dios cumpliría su palabra. No necesitó pruebas físicas, no esperó garantías humanas. Él creyó y obedeció, y aunque no entró, dejó un legado que transformó generaciones. Jesús mismo dijo, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Muchos creen solo cuando ven el milagro, pero Dios honra a aquellos que creen antes de que suceda. La mujer del flujo de sangre vio su sanidad antes de tocar el manto de Jesús. Ella no tenía ninguna evidencia física de que sería sanada, pero vio su milagro con los ojos de la fe y recibió lo que su corazón esperaba. Bartimeo, el ciego que gritó, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí», no podía ver con sus ojos naturales, pero con los ojos de su espíritu vio al Salvador como la fuente de su restauración. Jesús no solo le devolvió la vista física, sino que lo premió con la revelación de su divinidad. ¿Cuál es la recompensa de caminar por fe? Verás lo que otros no pueden ver. Cuando el pueblo de Israel vio gigantes en la tierra prometida, Josué y Caleb vieron la oportunidad de conquistar. Vivirás en la paz de Dios. No dependerás de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios ya tiene el control. Experimentarás lo sobrenatural. Pedro caminó sobre las aguas porque no se fijó en la tormenta, sino en la voz de Jesús. Tu historia será de inspiración para otros. La fe de un solo hombre puede cambiar una generación entera. Mira a Abraham, a Noé, a Daniel. Hoy Dios te dice, si puedes creer, verás mi gloria. La fe es la moneda del reino de los cielos. Quien camina por fe abre puertas que nadie más puede abrir. ¿Estás dispuesto a recibir tu recompensa? Felicidades. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón anhela ver con ojos de fe y no solo con la vista natural. No es casualidad que estés aquí. Dios está hablándote directamente. Hoy has recibido una revelación poderosa. Has entendido que la fe no se trata de ver con los ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu. Has aprendido que aquellos que caminan por fe son los que ven milagros, los que vencen gigantes, los que desafían la lógica y reciben lo imposible. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué harás con esta enseñanza? ¿Seguirás caminando como el mundo, dependiendo de lo que ves, o darás el salto de fe que Dios está esperando de ti? Si este mensaje tocó tu corazón, quiero que dejes un comentario con esta frase: vivo por fe, no por vista. Esto no es solo un comentario, es una declaración profética sobre tu vida.
Escribirlo significa que has decidido vivir con la visión del cielo y no con la limitación de la tierra. También quiero desafiarte a compartir este video con alguien que lo necesite. Si el mensaje de Dios te transformó, deja que transforme a otros. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. No es solo un clic, es un acto de fe. Es una forma de demostrar que deseas crecer espiritualmente y recibir más palabras de Dios para fortalecer tu vida. Si ya estás suscrito, Dios te bendiga. Si aún no lo estás, ¿qué estás esperando? Dios quiere hablarte continuamente, pero necesitas estar atento. Y ahora, antes de terminar, quiero que tomes un momento para orar. Cierra tus ojos, deja que la música de fondo ministre tu corazón y dile a Dios: Señor, abre mis ojos espirituales. Enséñame a vivir por fe y no por vista. Confío en ti. Amén. Que la paz de Cristo llene tu vida. Nos vemos en el próximo video. Ahora, pasemos al bloque 20. Reflexión final. Viviendo por fe, no por vista. Hemos llegado al final de este poderoso mensaje, pero el verdadero viaje apenas comienza. Porque ahora, la decisión está en tus manos. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo los héroes de la fe no dependieron de sus ojos físicos, sino que miraron con el Espíritu. Abraham creyó en una descendencia innumerable cuando aún no tenía hijos. Moisés vio la tierra prometida cuando aún estaban en el desierto. Pedro caminó sobre las aguas porque vio a Jesús más grande que la tormenta. La pregunta es, ¿y tú? ¿Seguirás guiándote por lo que ves o te atreverás a confiar en lo que Dios ha dicho? ¿Seguirás viendo con ojos humanos o permitirás que Dios te dé su visión? La fe es una decisión diaria, no es algo que sientes, sino algo que decides vivir. Cada mañana, cuando abres los ojos, tienes dos opciones: ver los problemas y temer, o ver a Dios y confiar. Quiero que recuerdes esto. Los que caminan por vista siempre se estancan, pero los que caminan por fe avanzan aunque no vean el camino completo. Si has llegado hasta aquí, quiero que dejes este comentario final como un sello de lo que Dios ha hablado a tu corazón. Señor, abro mis ojos espirituales y camino por fe. Escríbelo con convicción, con la certeza de que Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Este video puede cambiar la vida de alguien más. Compártelo. No te quedes con esta revelación solo para ti. Sé luz para otros. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. No es solo un gesto, es una declaración de que deseas seguir creciendo en la fe. Ahora, toma un minuto más. No apagues el video todavía. Deja que la música de fondo llene tu corazón y haz una última oración. Señor, gracias porque me has enseñado a ver más allá de lo natural. Hoy decido confiar en ti, aunque no vea, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo te acompañe.